La reforma judicial aprobada por el Congreso mexicano ya recibió el aval de más de los 17 congresos estatales que se requerían para su ratificación y promulgación por el Ejecutivo. Solo queda la publicación por parte del Ejecutivo, lo que de acuerdo con lo anunciado por el presidente López Obrador ocurriría este 15 de septiembre. Y esta tarde, por cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado de posibles afectaciones en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho. Otro de los pronunciamientos recibidos en torno a esta polémica reforma al sistema de justicia. Ya me acompaña Sergio López Ayón, él es experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad de entender a través tuyo las dudas que ahora son muy importantes, pertinentes. ¿Qué va a seguir? ¿Qué sigue después de lo que ha ocurrido hasta ahora en términos del proceso de implementación? Bien, Gabriela, buenas tardes. Muy probablemente, como se anunció ya, se va a publicar el 15 de septiembre. El siguiente paso es el Senado tiene que emitir una convocatoria dentro de los 30 días siguientes, es decir, en un mes tiene que emitir la convocatoria y eso arranca el proceso de selección primero de los candidatos a ser jueces, magistrados, ministros a nivel federal, que tendrá que concluir en una elección en junio de 2025, donde se van a elegir a los ministros, a los magistrados del Tribunal Electoral, a los magistrados y jueces federales y a los miembros del Consejo del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Militar. Son muchísimas gentes, Gaby, y para cada una de estas personas, para cada una de estas posiciones, se van a tener que elegir, dependiendo, 6 o 9 para cada uno de estos. Entonces, en la boleta, una persona va a tener que seleccionar entre una enorme cantidad de nombres al número o a los candidatos de su preferencia. La gran pregunta es, ¿cómo va a ser un ciudadano común, un ciudadano ordinario, para saber quiénes son, qué piensan, qué posición tienen? Me explico, este proceso ya más fino de la elección entre candidatos, donde vas a saber cuáles vienen del Ejecutivo, cuáles vienen del Legislativo, cuáles vienen del Judicial, pero más allá de eso no vas a tener más que una lista de nombres que no creo que nos van a decir mucho. Claro. Y entonces uno se pregunta cuál es la lógica de la elección popular en ese sentido. Además, no se establece ningún umbral de votación, lo cual, sí, te escucho. No, adelante. No se establece ningún umbral de votación, entonces bastarían con que 5, 6, 7, 10, 20, 25, 100, 200 personas votaran, cuando realmente hay padrones electorales que son de millones de personas. Otra pregunta importante es, se crean por una parte comités de evaluación que son los encargados de seleccionar a los jueces, y la parte final es una tómbola, es un sorteo para sacar a los mejores candidatos. Al mismo tiempo se dice que estos van a ser votados por la Cámara de Senadores, Diputados y por el Poder Judicial, 8 ministros. Allí hay una inconsistencia muy importante, porque originalmente iban a ser efectivamente votados, pero después al presidente se le ocurrió decir en una mañanera que iba a ser tómbola. Los diputados cambiaron esa parte, pero no cambiaron la otra. Entonces hay una inconsistencia misma en el texto de la reforma constitucional que no se arregló en el Senado. Entonces hay un camino lleno de dudas, lleno de preguntas, lleno de incertidumbre en el proceso de elección de los jueces, ¿no? Entonces, en lo que, bueno, primero, mexicanos, prepárense para votar. Sí. 1, 2,
Obviamente que los comités de evaluación que van a ser encargados de seleccionar a los jueces, pues van a estar en el foco de atención de todo el mundo. ¿Quiénes son? ¿Cómo inclinan su voto? Etcétera. Ese es otro tema. Tercero, en ese proceso, en los meses que vienen, mientras todos estos pasos se dan, y preguntarte por una legislación secundaria, qué sé yo, ¿qué pasa con la administración de la impartición, administración de justicia, con los procesos de justicia mismos? Y ya no hablemos en términos de grandes cortes a nivel local, estatal. Bueno, es que, perdón, ahí hay otro elemento muy importante, Gaby. Esto es a nivel federal, pero esto se va a tener que replicar en cada estado de la República donde hay un poder judicial, que son los 32 estados. Ahí la Constitución les da a las legislaturas de los estados 180 días, es decir, 6 meses, para que legislen y expliquen y determinen cómo va a ser este proceso en cada estado de selección y de votación de los jueces. Pero en todo caso, lo que dice la Constitución es que se tiene que estar concluido para 2027. Entonces, cada estado puede elegir, digamos, bajo qué reglas y bajo qué condiciones va a seleccionar a los jueces y después a ponerlos a votación, pero también ahí hay una gran pregunta y es cómo, cuándo y con qué condiciones lo van a hacer. Ahora, tu pregunta es muy importante. ¿Qué pasa mientras se eligen y mientras se hace todo este proceso? La Constitución no dice nada y supone que va a seguir funcionando como todos los días, pero me parece que esto es un supuesto que no se va a sostener por ningún lado, porque imagínate o imagínense quienes nos escuchan, en qué posición van a quedar los jueces que ya saben que van a ser o electos o no electos, van a haber renunciado o no van a haber renunciado, y entonces entramos básicamente en un periodo en el que yo creo que lo que va a suceder es que se va a quedar la justicia parada, digamos, sin Bien. resolver por varios meses mientras se resuelve todo este proceso. Sí, claro. Y cuando lleguen los nuevos jueces, pues van a tener que empezar a conocer los expedientes, ¿no? Van a tener que empezar a conocer toda esta situación. Entonces, exacto, lo que me exacto. parece que vamos a pasar es una Eh, gran turbulencia, una gran disrupción en la operación cotidiana de los tribunales que no solo tratan los asuntos sí, penales, que tratan los asuntos civiles, familiares, mercantiles, laborales. Es decir, el bueno. país entero, el sistema de eh, justicia del país va a entrar en un proceso muy complicado de varios meses. Oye, te conmino a que regreses pronto porque hay que desmenuzar, es un tema muy complejo, son muchas partes, es histórico y es crítico para Así un es. país de alta impunidad desde hace mucho tiempo. Te agradezco la oportunidad de este análisis.